Hola, ¿cómo están? Un saludo para cada uno de ustedes. Así que hoy vamos a entrar de lleno de nuestro tema es de la resurrección. Sería parte 5 del nuevo pacto. Así que hoy queremos iniciar, pues en el tiempo de Jesús, habían grupos que no creen la resurrección y también hay otro grupo que sí cree en la resurrección. Jesucristo vino a hablar sobre la resurrección, pues vino un conflicto entre fariseos, porque los fariseos sí creen en la resurrección, pero los saduceos no creen que uno puede resucitar. Entonces, total que entre ellos mismos también había conflicto, pues Jesús vino a confirmar, a decir que realmente que sí hay una resurrección. Pero también en el tiempo de hoy podemos ver, también hay personas que no creen en la resurrección. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos piensan que realmente la resurrección solo existe para los que hicieron lo bueno, lo hicieron lo correcto, para que solo ellos puedan resucitar y para que ellos puedan habitar ese lugar paraíso, ¿verdad? Y los que no hicieran lo correcto son aquellos que no pueden ser resucitados. Ellos lo vean, lo toman como que si fuera una fruta, una flor, floreció y después pues, se marchitó, se pudrió y se acabó. Ni bueno ni malo, ¿verdad? Entonces así lo entienden, así lo creen, así lo practican los testigos de Jehová. Pero cuando si se cree de esa manera, no podrían pues decir que de nada valdría la muerte de Jesucristo, ¿verdad? Entonces no se puede, pues de qué vino Él, a qué vino a hacer entonces, si realmente, y hablamos también un Dios justo, un Dios de justicia, porque si yo puedo llenarme de pecado y después que me pudre, no tengo un castigo, entonces no tiene sentido, o sea, no podemos creer, entender de esa manera. Entonces el que hizo lo bueno, pues va a vivir, pero quedará sin castigo el que no hizo lo correcto. Yo creo que ahí hay un error, fácilmente os podemos entender, porque hasta aquí terrenalmente podemos ver nuestro país condena, encarcela el que haga algo que es incorrecto. Si aquí en la tierra hay una ley, hay un reglamento, ¿por qué lo espiritual? ¿Por qué no? Porque Dios, por eso le llamamos Dios es justo, ¿verdad? Premiará a los que hicieron lo correcto y condenará. O sea, no es Él que condena, pero Él ha dejado una palabra que es uno, pues realmente tenemos que entender que elija ser lo bueno, recibirás el premio. Y yo soy realmente lo que elija ser lo malo, pues hay una consecuencia que pagar, pues es uno lo que elige. Y también hay otro grupo que piensa, como en el tiempo de antes, otros creen que existe el purgatorio. El purgatorio es un lugar intermedio, lo llaman. No puedes ir directamente al cielo, tampoco puedes ir directamente al infierno, sino que queda intermedio como un lugar, fuego purificador, lo llaman. Es como decir, durante tu caminar en el cristianismo, que no lograste frenar, no dejaste ciertas cosas, pues no te mandan al cielo, mucho menos al infierno. Entonces ellos piensan que ahí te va a ir purificando a un cierto tiempo y después te traslada al cielo. También es un error, porque no es lo que Jesucristo vino a anunciar, no es lo que Cristo vino a hacer. Por eso es importante nosotros creer en la resurrección, porque la resurrección, esa es lo que nos va a dar nosotros la vida eterna definitivamente. Entonces vamos a ver en Juan 5:28. Entonces dice así: no se admiren de esto, porque va a llegar la hora
en que todos los muertos oirán su voz, y saldrán de las tumbas los que hicieron el bien. Resucitarán para tener vida, por los que hicieron el mal, resucitarán para ser condenados. Si nos damos cuenta acá, no habla de un intermedio, no habla ninguno, los que hicieron lo mal quede impune, podríamos decir así. Aquí habla claramente, dice, saldrán en las tumbas los que hicieren el bien, resucitarán para tener vida, pero los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados. Aquí está claro, no podemos agregar, no podemos hacer, pues si ya a usted le enseñan o si usted cree, pero aquí estamos usando la Biblia, la palabra de Dios, que realmente esa es lo que solo hay, seremos resucitados. También podemos ver en Hechos 24:15, dice así, teniendo la misma esperanza en Dios, que esto también abrigan, que ciertamente habrá una resurrección, tanto de los justos como de los impíos. También aquí nos dicen, hay un premio para ambas, para el que hizo la justicia y para el impío. Entonces no hay otro camino, no hay otra que inventar, sino que realmente aquí está bien claro que nosotros tenemos que tener conciencia. También aquí en Juan 11:25 dice, Jesús le contestó, yo soy la resurrección, la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá. Jamás creas esto. Entonces aquí Jesús claramente dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Eso es tan importante. Eso es por eso no podemos nosotros creer en otro personaje, en otro creador, en otro criado por Dios o la creación, podemos decir, sino que tenemos que nosotros creer. No solo decir que yo creo en Jesús, yo creo, repetís cada vez, yo acepté a Cristo. No se trata de confesar una oración de creer en Cristo. Creer en Cristo es que tu confianza va a estar en Él, en la tribulación, en aflicción, cuando tienes todo lo que tú necesitas. Por eso que ahí en la palabra dice que solo Él es el intermediador. No existe otro medio, solo Jesucristo. Entonces, de esa manera, cuando nosotros creemos su sacrificio, creemos todo lo que vino a hacer, eso nos hace a nosotros, podemos resucitar con Él. Y también dice Juan 6:39. Dice así, y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Entonces podemos nosotros tener fe, creer en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que Él mismo nos va a resucitar. Pero no basta creer, pronunciar, decir a cada rato, sino que yo creo que tenemos que tomar una actitud, hacer la voluntad de Él, obedecer lo que Él manda, lo que Él está escrito, lo que Él ha dejado escrito. Entonces ahí, y que nuestra esperanza y que permanecemos en su palabra, entonces al final Él mismo lo que nos va a dar esa vida eterna. Así que pongamos mucha atención de ambos criterios, del que no cree, lo que sí creemos, y también para los que ponen intermedia. Yo creo que lo que debemos creer es
la palabra que Jesús mismo ha dejado escrita en su Evangelio. Amén, así es. Gracias por su palabra. Es la luz que tenemos ante nuestros ojos y podemos seguir, la verdad. Ya vimos, ¿verdad?, que la victoria que Cristo nos dio al resucitar. Él es la resurrección, Él es la vida. Pero todo esto ocurrió, pero también Jesucristo ya sabía, ¿verdad? Él, antes que todavía estaba vivo, Él le dijo a los fariseos, ¿verdad?, que Él iba a morir, ¿verdad? No solo a los fariseos, sino que a sus discípulos, a sus apóstoles, todos ellos les hablaba constantemente que Él tenía que morir y también tenía que resucitar, ¿verdad? Hasta en ese día nadie ha visto a alguien volver de la muerte, ¿verdad? Porque ni tampoco aquí ahora podemos ver a alguien resucitar, ¿verdad? Tal vez se desmayan, sí, pero resucitar así. Entonces Cristo les dijo en una ocasión, ¿verdad? Lo encontramos en Juan 2:19. Dice así: Jesús les contestó: destruyen este templo y en 3 días volveré a levantarlo. Él se estaba refiriendo de sí mismo, ¿verdad? El templo, ¿verdad? Cada uno de nosotros es templo de Dios. Él dice: destruyan ese templo y yo lo levantaré nuevamente en 3 días. Estaba dando a entender que Él iba a morir y resucitar. También vemos en Mateo 12:39, dice así: Él le respondió y les dijo: generación mala y adúltera, demanda señal, pero señal no se le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Entonces vemos ahí a Jesús, ¿verdad? Que Él estaba diciendo, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, ¿verdad? 3 días y 3 noches, Él también tenía que morir. Y dice ahí, en el corazón de la tierra iba a estar 3 días y 3 noches. Vemos ahí a Jesús sabiendo claramente cuál es la misión, qué es lo que Él, ¿verdad?, tenía que hacer para que nos otorgue a nosotros esa victoria, porque solo Él podía hacerlo, nadie más podría hacerlo eso por nosotros, ¿verdad? Entonces vemos esto, pues, que lo mataron, lo crucificaron y vimos cómo fue enterrado, ¿verdad? Lo enterraron, lo taparon con una gran piedra a Jesús y todos sus discípulos tristes, desanimados, cada quien por su lado, ¿verdad? Pero viene la buena noticia, como que se les ha olvidado lo que Cristo había anunciado anteriormente, que Él iba a volver, que Él iba a resucitar después de 3 días, ¿verdad? Entonces vemos cómo fue el suceso de la resurrección, es el momento glorioso para cada creyente, ¿verdad? Vemos en Mateo 27:62, dice así: al día siguiente, es decir, el sábado, los jefes de los sacerdotes y los fariseos fueron juntos a ver a Pilato y le dijeron: Señor, recordamos a aquel mentiroso cuando aún vivía, dijo, después de 3 días iba a resucitar. Por eso mande usted a asegurar el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos y roben el cuerpo y después digan a la gente que ha resucitado. En tal caso, la última mentira sería peor que la primera. Aquí vemos cómo estos sacerdotes, maestros de la ley, los encargados que crucificaron a Jesús, ¿verdad? Vemos ellos que ellos sí se acuerdan que dijo Jesús que iba a resucitar al 3er día. Pero ellos fueron al emperador, al gobernador, el Poncio Pilato, ¿verdad? Le fueron a decirle a él que este mentiroso, ¿verdad? Ellos lo trataron de mentiroso a Jesús, ¿verdad? Dijeron a Pilato que éste había dicho que iba a resucitar en 3 días. Mande usted soldados para que guarden el sepulcro, ¿verdad? Sino que sus discípulos van a venir, lo van a robar y van a decir que resucitó.
Lo que ellos querían es apagar la fama de Cristo, apagar ese nuevo evangelio, apagar toda esa revolución que había iniciado con Cristo, ¿verdad? Pero vemos, ¿verdad?, que en sus planes no funcionó, ¿verdad? En el 66 nos habla que fueron, ¿verdad? Pilato mandó los soldados y lo aseguraron, ¿verdad? Pusieron unos sellos en la tumba que nadie puede mover. Si se mueve la piedra que estaba tapada, entonces realmente ellos pensaban que sus discípulos eran capaces de robar el cuerpo, ¿verdad? Pero vemos que no importa lo que hicieron, ¿verdad? Porque la señal vino del cielo, ¿verdad? Vemos aquí en Mateo 28:2, dice así: de pronto hubo un fuerte temblor de tierra, porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, quitó la piedra que lo tapaba y se sentó sobre ella. El ángel brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Al verlo, los soldados temblaron de miedo y quedaron como muertos. Aquí vemos, ¿verdad? Aquí no fue un hombre ni sus discípulos quien removió la piedra, sino que fue un ángel que vino del cielo. Y los guardias que estaban ahí lo vieron, ¿verdad? Vieron ese ángel, dice ahí que su ropa brillaba, era blanco. Y ellos pues temblaron de miedo, cayeron al suelo como muertos, ¿verdad? No pudieron hacer nada contra este ángel que vino y movió la piedra. Y a ese el momento donde Cristo resucitó, se levantó y empezó pues a buscar a sus discípulos, ¿verdad? Entonces, en ese suceso estaba cuando unas mujeres también llegaron, ¿verdad? Mateo 28:5, dice ahí: el ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo, yo sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, sino que ha resucitado. Como dijo, vengan a ver el lugar donde lo pusieron y vayan pronto y digan a sus discípulos: ha resucitado y va a Galilea para reunirlos de nuevo. Allí lo verán. Esto es lo que yo tenía que decir. Aquí viene la palabra, ¿verdad?, que dice: vayan a decirle a sus discípulos que Él va a Galilea a reunirlos de nuevo. Vemos ahí que los discípulos con miedo, con temor se habían separado, ¿verdad? Pero después de 3 días Cristo resucitó con poder, los fue a buscar de nuevo, ¿verdad? Para poder pues ellos ver ese milagro de la resurrección, ver la victoria de Cristo sobre la muerte, ¿verdad? Entonces realmente vemos aquí cómo Cristo venció la muerte por nosotros, cómo Cristo, más adelante vamos a ver la cita de lo qué más cosas tenemos, la victoria, ¿verdad? ¿Qué cosas Cristo nos otorgó a nosotros? Y también vemos, ¿verdad?, cómo los soldados al ver el ángel y fueron a la ciudad a encontrarse con los sacerdotes, ¿verdad? Y les fueron a contar que un ángel vino y abrió la tumba. ¿Y qué hicieron los sacerdotes, verdad? Y vamos a ver en Mateo 28:11, dice así: mientras iban las mujeres, algunos soldados de la guardia llegaron a la ciudad y contaron a los jefes de los sacerdotes todo lo que había pasado. Estos jefes fueron a hablar con los ancianos para ponerse de acuerdo con ellos y dieron mucho dinero a los soldados, a quienes advirtieron: ustedes digan que durante la noche, mientras ustedes dormían, los discípulos de Jesús vinieron y robaron el cuerpo. Mire, qué mentira, sinceramente, ¿verdad? Qué mentira, ellos queriendo tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Ante un suceso así, ante tantos testigos, ver la resurrección de Cristo, pero ellos querían ahogarlo, querían apagarlo,
hasta el día de hoy en el pueblo judío hay un porcentaje que lo cree de esa manera. Por eso una parte de ellos creen que el Mesías está por llegar, ¿verdad? Está por venir, están esperando. Pero el Mesías ya llegó hace 2000 años y no lo reconocieron. Entonces vemos pues cómo este plan, ¿verdad?, de ellos de querer apagarlo o opacar la resurrección de Cristo. Pero sabemos cuando es obra de Dios, nadie lo puede opacar, nadie lo puede detener, sino que cumple el propósito. A 2000 años aquí nosotros creemos, ¿verdad?, que esta resurrección sucedió y en eso está basada en nuestra fe. Si nosotros no creemos que Cristo murió y resucitó, entonces, ¿qué fe estamos profesando? ¿Verdad? Los cristianos, esa es, porque la palabra, si vimos aquí, el que cree en el Hijo del Hombre, ¿verdad?, vivirá. El que no cree significa que sí vivirá, pero para una condenación por haber rechazado el sacrificio y la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Realmente, cada creyente, cada cristiano debe saber, ¿verdad?, dónde basar su fe, en qué creemos, ¿verdad? Porque Dios mandó a su Hijo. Por eso dice la palabra que mandó a su Hijo al mundo, ¿verdad?, para salvarlo, no para condenarlo. Entonces vemos el hecho, ¿verdad?, de Cristo venció la muerte. También venció a otros potestades, ¿verdad? Vemos Colosenses 2, 13, 15. Dice así: ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Lo eliminó clavándolo en la cruz. Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándoles como prisioneros en su desfile victorioso. Vemos este pasaje de Colosenses 2:13, ¿verdad? Antes, ustedes, dice aquí, estaban muertos espiritualmente. No teníamos acceso de ningún motivo de llegar a Dios. No podíamos regresar al Señor, al Padre que está en los cielos. Pero dice aquí, pero Dios ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. Cuando uno llega a los pies de Cristo, no importa el tipo de pecado que hay en la vida, Cristo lo perdona si hay un arrepentimiento sincero en el corazón, ¿verdad? Allí Cristo en la cruz del Calvario dejó clavada esa deuda que cada uno de nosotros tenía con Dios. No podíamos pagarlo, no podíamos accesar a la bendición, a la gracia de Dios, pero Cristo cargó sobre sí esa maldición, ese pecado, la muerte, lo dejó clavado en la cruz del Calvario. Y así despojó a todos, pues aquí despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad. ¿Quiénes son los que gobernaban el mundo, verdad? Es el diablo y su ejército. Ellos tenían poder, ellos tenían el mando en este mundo. Pero cuando Cristo murió, despojó, dice ahí, les quitó el poder, el mando en las manos de ellos y se le entrega a quien cree en Cristo Jesús. Por eso la palabra nos enseña que en Él, ¿verdad?, en su nombre nosotros podemos echar fuera demonios, ¿verdad?
porque los demonios ya nos obedecen, pero en el nombre de Jesús. Sin Cristo tampoco se puede echar a un demonio, ¿verdad? Entonces vemos cómo Dios nos da la autoridad a nosotros, que antes ni acceso teníamos a Dios, pero hoy tenemos autoridad. Si nosotros creemos, si nosotros tenemos esa fe firme en Cristo Jesús, que en su nombre no importa qué cosa viene delante, pero en el nombre de Jesús. Por eso la palabra nos enseña en Filipenses 2:10, ¿verdad? Que es el nombre sobre todo nombre, que ante ese nombre toda rodilla se dobla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Es el Señor de toda la creación, el dueño de todo. Entonces vemos aquí cómo Dios, cómo Cristo, al morir y resucitar, despojó así a los potestades que gobernaba este mundo. También vemos en Primera de Pedro 1:18 al 21. Dice así: pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto, sin mancha. Cristo había sido destinado para esto desde antes que el mundo fuera creado, pero en estos tiempos últimos ha aparecido para bien de ustedes. Por medio de Cristo ustedes creen en Dios, el cual lo resucitó y lo glorificó. Así que ustedes han puesto su fe, su esperanza en Dios. Aquí estamos realmente, vemos que no fuimos comprados con cosas corruptibles. Corruptibles que tiene un final, ¿verdad? Que es temporal. Pero la sangre del Cordero es puro, perfecto, sin mancha, que ¿verdad? En este nosotros tenemos esa fe, esa esperanza que Dios un día va a levantarnos. No importa si morimos, no importa de qué forma morimos, pero si nuestra fe está cimentada en el Hijo de Dios, quien murió y resucitó al tercer día, nosotros nos levantaremos con Él cuando Él venga, ¿verdad?, a pedir cuenta a todo el mundo. Estamos seguros que tenemos un lugar con Él porque nuestra fe está sobre Él. Así que es muy importante tener ese conocimiento sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque este es lo que nos da acceso a la vida eterna, porque tal como Él dice, yo soy la resurrección, y Él es lo que nos va a resucitar, no solo que Él es Él que nos va a resucitar. Entonces, ahora una pregunta lo que nosotros te podemos hacer: ¿cuál es tu manera tú de pensar de la resurrección? ¿Cuál es tu fe? Nosotros solo nos estamos prestando de leerlas, ahí ponemos las citas para que tú lo puedes leer, meditar, porque es importante que tú mismo te convence creer la palabra, que realmente solo hay dos cosas para poder entrar en la vida eterna, y solo hay una cosa de que te puede llevar a la condenación. Recuerda que Jesús, cuando perdonó a la mujer adúltera, pues simplemente le dijo: sus pecados son perdonados, pero le dio y le dijo que no vuelvas a pecar. O sea, ahí está claro, tan sencilla: no vuelves a pecar. O sea, no hay manera que le digas: si volvieras a caer, pues tendrás un intermedio, no te preocupes. No dijo, simple, sencillamente es: tus pecados son perdonados, vete en paz y no vuelves a pecar. Entonces realmente yo creo que ahí estamos bien claros. No hay un lugar medio, no hay que usted se pudre, que no haya una justicia. Son dos lados que te lleva una fe ciega, en una seguridad, porque te lleva directamente a una condenación, porque
eso te hace creer a ti que hay un lugar donde yo puedo ser purificado. Entonces eso como que decís, tenés una esperanza de que tú no puedes hacer bien las cosas porque todavía tengo oportunidad. Y el otro lado, dices, ¿para qué me voy a convertir a Dios si realmente yo voy a podrirme como una verdura y luego no seré juzgado? Es una mentira gravemente, porque si fuera así, como dice, Jesucristo no fue muerto por algo incorruptible, sino que es un Cordero Santo, sin pecado. A través de esta, ¿qué sentido tendría que Jesús vendría a dar su vida y despojó de su gloria para venir a rescatarnos a nosotros? Entonces, ahora venimos que resulta que si no existe la resurrección para los impíos, y aquí la palabra está bien claro que realmente una vez que nos morimos, cuando seremos resucitados, tenemos lo que merecidamente lo que hicimos, bueno o malo, y cada uno tendrá su resurrección, sí, para bien o para mal. Así que ahí vamos a poner las citas esperemos que usted lo lea, lo meditan, y también pues darle me gusta a este video, comparte este video para que de esa manera pues otras personas también se van a estudiar y que pueda pues tener un conocimiento más claro. Y también le pedimos que suscríbete para que de esa manera cada video que nosotros subimos y le llega una notificación, y de esa manera usted se entera que tenemos un nuevo material para que usted pueda seguir pues enriqueciendo tu fe. Pues ahí debes tener una Biblia. Pues ahorita ya no hay problema que si no hay una Biblia física, sino que hoy ahí están los electrónicos, un celular, una tablet, una computadora. Solo necesita un poco de tiempo a que tú mismo lea la palabra. Así que es un gusto de poder estar con ustedes y nos vemos para una próxima. Hasta pronto.